Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Yo quisiera ahora, en esta tarde, de una forma especial, que ustedes tienen algún comentario, si tienen alguna acotación que dar, si quieren alguna pregunta o que de alguna forma dar su parecer, con mucho gusto. Esto es un estudio. Lo que vamos a estudiar hoy es el versículo 2 de Daniel capítulo 12. Y es un versículo muy importante para nosotros porque tiene que ver con algo que Dios nos está presentando en este versículo. No sé si están viendo la presentación. ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, correcto, don Gerson. Ok, perfecto. El versículo 2 de Daniel capítulo 12 es un versículo que nos presenta una verdad, una realidad de algo que va a suceder y que a algunas personas les ha costado un poquito entenderlo. Pero con la ayuda de Dios vamos a dilucidarlo hoy, en esta tarde. Dentro de la iglesia adventista, muchos entienden lo que significa la resurrección especial y saben que eso es una realidad que va a ocurrir y que va a suceder al pueblo de Dios que esté dormido en ese momento, y a otro grupo de personas que no son pueblo de Dios, que también van a experimentar esa resurrección durante ese específico tiempo que nos está narrando Daniel capítulo 2. Hay un grupo de personas que hoy en día, inclusive teólogos, que dicen que esa resurrección no ocurre o no es real, que lo que está narrando el versículo 12 de Daniel es la misma resurrección general, solo que se está deteniendo específicamente en los casos de de estos dos grupos que se mencionan, o que se mencionan en las diferentes partes de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, perdón. Está haciendo plena referencia ahí específicamente a estos muchos. Está haciendo referencia a el periodo en que nosotros hemos venido estudiando, que es donde se levanta Miguel, que es el periodo del gran tiempo de angustia antes que el Señor Jesús venga. Si nosotros analizamos el versículo en sí, que vamos a hacerle un pequeño análisis a ese versículo, sobre, especialmente etimológicamente hablando, o sea, qué es lo que está diciendo el versículo de Daniel capítulo 12, versículo 2. Y lo que está hablando aquí, cuando dice la palabra muchos, esa es la palabra Berabim, es la palabra en hebreo Rabim, Berabim y muchos. Rabim es la palabra muchos, viene de la raíz que es
Ra, que tiene varios significados, muchos, grande, mayoría, algunos, abundante, numeroso. Esos son los usos que se le puede dar a la palabra rabino. La mayoría de las veces que se utiliza la palabra en el Antiguo Testamento, hace referencia a muchos. ¿Qué es lo que dice el versículo? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo que está diciendo la palabra de Dios, déjenme ver que sí. Lo que está hablando aquí la palabra de Dios es acerca de que debemos de entender en primer lugar que la palabra de Dios presenta que va a haber una resurrección de los muertos. Eso es algo que nosotros, como adventistas, como cristianos, tenemos claro, que va a haber una resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos, el estado de los muertos en sí mismo, es una doctrina bíblica. En el libro de Juan, capítulo 5, y el versículo 28, que tenemos ahí, Juan capítulo 5 y versículo 28, la palabra de Dios dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros entendemos muy bien claramente el mensaje del estado de los muertos. Es un mensaje claro, bíblico. Nosotros sabemos que lo que la palabra de Dios enseña, a la luz del mensaje de Eclesiastés, capítulo 9, donde dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La palabra de Dios indica que va a llegar un momento específico en la historia cuando los que están en los sepulcros van a escuchar la voz de Dios y los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es claro, así es lo que dice. Que para la palabra de Dios está indicando, como lo dice a la luz de Eclesiastés 9, capítulo 9, versículos 5 y 6, es que los que están ahí, los que han dormido, los muertos que nada saben, esos muertos que su memoria ha sido puesta en el olvido, esos muertos que su amor, su odio, su envidia fenecieron, va a llegar un momento en que Dios los va a llamar a la resurrección. La Biblia enseña claramente que esa resurrección de los muertos se dará en dos etapas, la resurrección de vida y la resurrección de condenación. En el primer grupo van a resucitar los que han sido salvos en la segunda venida de Cristo. Y donde dice claramente, vamos a buscar 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es claro que es a la venida del Señor, no es como algunos grupos dicen, o la mayoría de iglesias cristianas dicen, que los muertos están en la presencia del Señor, que están gozando de la presencia del Señor, o que están en el infierno los que están haciendo lo malo. La palabra de Dios dice
que va a haber una resurrección de los muertos. No tendría ningún sentido que haya una resurrección futura si los muertos cuando mueren están recibiendo su paga. La palabra de Dios es clara acerca de eso. Y la palabra de Dios no se contradice en ninguna parte. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, donde nos habla acerca del milenio, ahí nos presenta claramente cuál va a ser el momento en que cuáles son las diferentes resurrecciones que hay. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Esta es una de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Ustedes saben que el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas específicas. Y una de las bienaventuranzas es esta: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es más, si ustedes analizan las bienaventuranzas del Apocalipsis, 2 tienen que ver con la muerte. Esta, que dice bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que podemos entender que hay una primera resurrección. Y esa primera resurrección que habla la Biblia es la resurrección de los santos del Señor. Dice la palabra de Dios: si los muertos en Cristo, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, si los muertos en Cristo resucitaran primero, cuando Cristo venga, entonces los muertos no en Cristo van a resucitar después. Eso es lo que nosotros entendemos. Los que han muerto, pero no han muerto en Cristo, van a resucitar después. La primera resurrección, por eso se le llama primera resurrección, va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Pero ¿cuándo es después? ¿Cuándo es que resucitan los que no han sido muertos en Cristo? O los que han muerto sin Cristo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, en versículo 5, la palabra de Dios dice: pero los otros muertos, que son los muertos que no son de Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los que vivieron antes de esos 1000 años, esa es la primera resurrección. Los muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, esa es la segunda resurrección. Así que hay una diferencia de 1000 años entre una resurrección y la otra. Eso es lo que presenta la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con este versículo que estamos estudiando? Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Este versículo nos presenta a nosotros de una forma clara de que hay una resurrección que nosotros como adventistas hemos denominado especial, porque es una resurrección de un grupo de personas que resucitan en un periodo diferente a los que resucitan en la primera resurrección y en la segunda resurrección. Y vamos a analizarlo un poquito más profundo. El versículo de Daniel capítulo 1 y 2, tal vez le pido a Alfredo que me lo lea aquí un momentito. Que lo lea. Sí, mucho gusto, hermano. Feliz sábado, hermanos. Saludos a todos. Feliz sábado. Muchísimas Feliz gracias. sábado, Alfredo. Igualmente, hermano, Dios te bendiga. Gracias. Vamos a... Saludos, hermanos. Gracias. Feliz sábado para todos.
Vamos a leer Daniel 12, verso 1. En adelante, dice así: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias. Ajá. Gracias, mi hermano Alfredito. Muchas gracias por la lectura del versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y vamos a hacer vamos a ir poquito a poquito para que podamos ir entendiendo, porque también hay una razón. Dios, todas las cosas que Dios hace son por una razón. Él no hace las cosas por hacerlas, Él no hace las cosas por casualidad. Todo tiene una razón específica, y la razón de esta resurrección es una razón muy clara y específica también. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ya nosotros estudiamos acerca de esto. ¿Quién es Miguel? ¿Qué significa Miguel? Significa quién es igual o quién es semejante a Dios. Una pregunta. El arcángel, llamado en Judas capítulo 9, que significa jefe de ángeles. Y hay uno solo en la palabra de Dios que podemos encontrar como jefe de ángeles. Nosotros sabemos que ese es Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:16, que ya leímos, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa voz de arcángel, esa voz de trompeta, cuando se levanta, aquí en Daniel capítulo 12, cuando se levanta Miguel, con la voz de mando, dice, con voz de arcángel, dice la palabra, dice, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, cuando se levanta por primera vez, entonces Miguel da una voz, la voz de nuestro Señor Jesús, llama a la vida. Aquí dice, la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz del Hijo de Dios, es la voz del arcángel. Por lo tanto, el arcángel debe ser el Hijo de Dios. Daniel y Apocalipsis, Urias Smith, página 247. En aquel tiempo se levanta Miguel. Cuando la Biblia dice que se levanta o se levantará, generalmente el levantarse en la Biblia significa empezar a reinar. En Daniel capítulo 11 y el versículo 3, nosotros vemos Daniel 11:3, dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ustedes ven, se levantará, significa que empieza a reinar. Eso significa levantarse. Se levanta a reinar. En Daniel 12:1, Jesús viene en su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerdan lo que la palabra de Dios dice en otras partes? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Este es el momento específico cuando Dios pone a los enemigos en estrado de sus pies. ¿Por qué? Pues estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque se levanta. Y dice que es un tiempo de angustia cual nunca hubo, y eso el tiempo específico cuando empieza empieza la liberación del pueblo de Dios. El tiempo en que se refiere, como ya lo hemos visto nosotros, es el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, previo a la segunda venida de Cristo. ¿De dónde se levanta Miguel? ¿A dónde está ahorita Miguel en este momento? ¿Dónde está Miguel llevando a cabo su ministerio? Actualmente, Miguel está oficiando como sumo sacerdote en el santuario celestial, donde lleva a cabo su obra de juicio y de intercesión. En este momento, allí es donde está Miguel. Y de allí es donde se levanta.
Primero en Juan capítulo 2, versículo 1 dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En Hebreos capítulo 8 y el versículo 1 dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La diestra del trono de la majestad en los cielos. El tal sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. En Hebreos capítulo 7 y el versículo 25 dice que Jesús puede también salvar perpetuamente, para siempre, a todos los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Allí es donde está Miguel en este momento. Él está en el santuario celestial, llevando a cabo su obra de juicio y de intercesión por cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Así que, ¿dónde está Miguel? Ahí es donde está Miguel, el sumo sacerdote. Está en el santuario celestial oficiando por nosotros. ¿Y dónde se dice que se levanta? Ahí es donde se levanta. En aquel tiempo se levantará del santuario para venir a este mundo. Ya no a perdonar, sino a pagar a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27. Y este es un mensaje muy especial para nosotros, queridos hermanos. Porque el Señor Jesús va a venir a pagar a cada uno según sea la obra que hagamos. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis el capítulo 19, Apocalipsis 19, y los versículos 11 al 16, vamos a pedirle a Federico que nos lo lea también aquí. Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a dar aquí para que. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice así, Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra
contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Amén. Gracias, mi hermano. Ustedes notan, mis queridos hermanos, en estos versículos que acaba de leer mi hermano, está presentando una descripción simbólica de la venida del Señor Jesús. Cuando el Señor viene, cuando Miguel viene a este mundo con poder y gran gloria. En ese periodo donde se levanta Miguel, que es el fin del tiempo de gracia, todos los casos de los seres humanos habrán sido decididos. Ahí ya todos los casos, el juicio de los muertos habrá pasado, habrá terminado también el juicio de los vivos, y como en los días de Noé, habrá solo dos grupos en este mundo: los salvos y los perdidos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que reconocer con tristeza que los impíos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que los seres humanos en este tiempo continuarán obrando impíamente, aún viendo todas las situaciones que nosotros estamos viendo, aún viendo que el mundo está completamente convulsionado, aún viendo que las cosas se están poniendo difíciles. La gente continuará en sus quehaceres, la gente continuará en sus diversiones. Si nosotros vemos que mientras pasa el tiempo, hay un tiempo en el momento cuando se cierra la puerta y cuando empieza a llover. O sea, Noé entra un tiempo antes y hay un periodo de tiempo en que ya no va a haber gracia para este mundo, ya no va a haber misericordia para este mundo, y ese periodo de tiempo el mundo va a continuar con los quehaceres, con las actividades diferentes en el mundo entero, la economía, las religiones inclusive van a continuar abriendo sus lugares de reunión, pero va a ser un periodo en que ya la puerta de la gracia se cerró y ya ellos no sabrán que están perdidos. Por eso la palabra de Dios dice: como en los días de Noé, pasará un tiempo entre el cierre de gracia y la venida. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, donde dice: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué tiempo más solemne, hermanos? Y ese tiempo solemne lo estamos viviendo desde ahora. Todavía la gracia está abierta para cada uno de nosotros. Todavía el Señor continúa hablando a nuestras vidas. Todavía la misericordia de Dios está abierta para cada uno de nosotros. Este es todavía el momento cuando nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor. No dejemos para mañana lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy. No dejemos para mañana. No juguemos con la misericordia de Dios, porque va a llegar un momento en que eso se va a acabar. Va a llegar un momento en que esa misericordia se va a agotar. Hoy es el momento para que pongamos nuestras vidas de acuerdo a la voluntad del Señor, porque mañana puede ser muy tarde. Cuando el Señor diga esta sentencia: el que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía;
y el que es santo, santifíquense todavía. Cuando el Señor dé esa sentencia, ya no habrá más gracia. Y entonces estaremos en ese gran periodo de angustia que la palabra de Dios presenta y que nos está presentando Daniel. Y en ese periodo, durante ese periodo, cuando Dios está haciendo lo que la palabra de Dios presenta como la liberación de su pueblo, en Daniel capítulo 12:1, dice la Biblia que muchos serán despertados. Ahora noten ustedes la palabra muchos, y quiero que vayamos, tomemos esta palabra, rabim, que es la palabra rabim en hebreo. Muchos no significa todos. Muchos significa un grupo, no son todos. Por lo cuando la palabra de Dios dice que muchos de los que están en el polvo de la tierra serán despertados, está hablando la palabra de Dios que hay un grupo de personas que van a despertar durante ese periodo. No está hablando aquí de la resurrección general, completa, cuando el Señor viene. Está hablando de una resurrección específica y especial que se da un poco antes de la venida del Señor. Entendemos y volvemos a recalcar, notemos que no se está hablando de todos, sino se está hablando de muchos. Y en esa resurrección habrá tanto justos como injustos. Son dos tipos de personas que van a haber, justos e injustos. Si hay alguna pregunta, si hay alguna acotación, con mucho gusto, mis queridos hermanos, me pueden decirme. Siéntanse con toda la libertad de poder preguntar o dar su opinión, con mucho gusto. Yo quería hablar en este aspecto. Es interesante que este texto, Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practica la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este evento se va a dar en un momento en el que nadie, ni siquiera nosotros, o los justos, o cualquiera, nadie se va a dar cuenta. Va a ser un momento en el cual, y a mí me llama la atención, porque es un momento en el cual la gente, todos, el 100% de la raza humana, va a seguir actuando, por decirlo así, conforme a lo que sembró. O sea, va a cosechar lo que sembró. Si una persona fue buena, no es que, no, Dios me tiene más tiempito, o voy a darme un tiempito mientras tomo una decisión. Y en el momento en que se cerró. Se cerró la puerta, como cuando Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, y se cerró la puerta. Se cerró y hasta ahí llegó. Los que estaban afuera, aunque hubiesen querido entrar en ese momento, ya nadie podía entrar. Y si Noé, digamos, uy, no, hombre, aquí huele hondísimo, voy a salir, ya no podía salir. Ya era así como, hasta ahí llegó el momento. Completamente, muchas gracias, mi hermano Rafa. Así es, y es importante notar claramente, y al ver todos estos detalles que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta por qué razón Dios hace que haya una resurrección específica en este momento. ¿Ok? Hay muchas cosas que van a suceder después del cierre de gracia, que nosotros, como en nuestra iglesia, en la iglesia adventista, no nos han explicado, que nosotros debemos de entender un poquito más. Y hoy vamos a tratar de ver todos esos detalles. A nosotros... ¿Me escucha? Sí, mi hermana, para servirle. Es que yo no entiendo el por qué, antes de que venga el Señor Jesucristo,
va a venir, van a resucitar unos antes de que venga Cristo, unos van a ser justos y otros injustos, no llego a entender, yo los leí un día de estos, pero es la resurrección especial, no lo entiendo, no estoy muy clara de eso. Con mucho gusto, mi hermana María, con mucho gusto. Ese es el estudio que con la ayuda del Señor estamos tratando de ver ahora. Y con mucho gusto, usted tiene alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Eso es lo que estamos estudiando. Vamos a desarrollarlo con la ayuda del Señor. Sí, dígame. No, que soy yo, no soy María, soy Anita. Vamos a desarrollarlo con la ayuda del Señor lo más detallado que podamos hoy para que con la ayuda de Dios puedan todas esas dudas ser erradicadas. No sé si alguien más tiene alguna acotación que hacer o algún... Si no, continuamos. Tenemos que estar claros en el momento y en el espacio que nos encontramos cuando estudiamos Daniel capítulo 12, 1 y 2. Y como muy bien lo dijo el hermano Rafa, cuando la palabra de Dios dice que es el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, como lo estamos viendo ahí, es un periodo en que las cosas, en que el carácter del ser humano queda como está, ya ahí es inamovible. El que es justo y el que es injusto y no va a haber cambio ya. De ahí en adelante no hay ningún cambio. ¿Ok? Ya las cosas quedan como están. Ya, pero noten algo, todavía el Señor no ha venido. Porque dice el siguiente versículo, he aquí yo vengo pronto. El hermano Rolando, con gusto. Sí, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos los que recién se conectaron. Estamos hablando, Gerson, específicamente del sello de Dios. El sello de Dios es el que va a hacer la diferencia entre justo e injusto. El que está sellado ya no va a perder el sello. La gracia no, igualmente para el que no hizo las cosas o los arreglos en su vida y no fue sellado, la gracia se acabó y ya no va a ser sellado. Entonces, es decir que este versículo de Apocalipsis 22:11 es cuando se termine de sellar el pueblo de Dios y acabe la gracia. Completamente, así es. Así es. Y ¿saben algo importante que es importante que nosotros deberíamos de ver y dilucidar en cuanto a esto? Y es que cuando esto se dice, que muy bien como lo dice el hermano Rolando, es en el momento en que el pueblo de Dios ha sido sellado y también los injustos han recibido la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la mano, y el sello de Dios en la frente. Cuando esto ocurre, cuando esto ya está finiquitado, esto ocurre en los santos, no porque es un acto final de Dios en el cual Dios va a hacer un milagro para transformar a la gente, sino que es una obra que se ha venido realizando a través de todo el tiempo en la vida de los cristianos. Y cuando esa obra esté terminada en ellos, Dios va a poner el sello de Dios en sus frentes. No es como lo dice hoy la teología. Hoy en día la teología está diciendo que el pueblo de Dios va a pecar hasta que Cristo venga. Y oigan, dicen hasta que Cristo venga, ni siquiera dicen hasta el cierre de tiempo de gracia. Porque si dirían hasta el cierre de tiempo de gracia, tendrían que reconocer que se puede dejar de pecar antes que Cristo venga. Y si se puede dejar de pecar antes que Cristo venga, ese momento es hoy, es ya. No es mañana ni pasado, es hoy, porque el poder de Dios está listo para nosotros en cualquier momento que nosotros
lo necesitemos y lo pidamos. Amén. Entonces, y el poder de Dios es suficiente para lograr en nosotros esa obra. Y el poder de Dios es mucho mayor que el poder del pecado en nuestras vidas. No son verdades claras de la palabra de Dios. Pero la teología de hoy ignora todas esas cosas. Y entonces nos presenta que hay un momento en que el alma va a estar lista hasta que Cristo venga. Satanás sabe que si nos encuentra con pecado hasta que Cristo venga, estamos perdidos. Porque la obra termina en el fin del tiempo de gracia. ¿Estamos claros? Por eso, ¿quiénes son los injustos? ¿Quiénes son esos injustos? ¿Cuáles son? Antes de ir a eso un momentito. Vamos a ir a Daniel capítulo 12:2. Muchos, ahora, tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿no? Resucitados. Nosotros sabemos que la palabra de Dios muestra la muerte como dormir. Y muchos de los que duermen serán despertados. No lo entendí, la verdad, o no lo explico. Si ustedes ven, lo que la palabra de Dios está diciendo es que es muchos, no todos. Es un grupo. Eso es claro lo que está dando a entender la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios usa la palabra muchos, muchos no es todos. Es un grupo. No son todos. Entonces, debemos de entender claramente que va a haber un grupo que va a resucitar. Y dentro de ese grupo, según lo que dice la palabra de Dios ahí en ese versículo, vimos que unos resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, hay dos grupos. Unos que resucitan en esa resurrección para vida eterna y otros que resucitan en esa misma resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Son dos grupos. Unos que son justos y otros que son injustos. Ahora, ¿quiénes son los injustos que resucitan en esta resurrección? Según la palabra de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí. La palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7 dice: he aquí que viene en las nubes, hablando de la segunda venida de Cristo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, que todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace poquito acabamos de ver que la resurrección de los justos está dividida por un periodo de 1000 años de la resurrección de los injustos. Cuando Cristo viene, resucitan los justos y los injustos resucitan después de 1000 años. Pero aquí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que los que le traspasaron lo verán. ¿Están viendo ustedes eso? Vamos otra vez al versículo. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Ahora, si los que le ¿quiénes son los que le traspasaron? ¿Quiénes son? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Todos los que participaron en la crucifixión de Cristo. Muy bien. Son los que participaron en la crucifixión de Cristo. Y si los que participaron en la crucifixión de Cristo son los que resucitan, son los que le ven venir,
quiere decir que antes de que Cristo venga, tienen que resucitar. Porque Herodes, Anás, Caifás, Pilato, todos los que estuvieron gritando crucifícale, todo ese grupo le va a ver venir. Entonces es obvio que la palabra de Dios dice que tienen que estar resucitados, porque a todos ellos ahorita están muertos. Pero entonces, para ver venir al Señor en las nubes, ¿qué tienen que estar? Tienen que estar vivos. Y para estar vivos, ¿qué tuvo que haber pasado? Haber resucitado. Entonces, el grupo de los injustos, que dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, que resucitan para confusión perpetua, es el grupo de los que le traspasaron. ¿Por qué resucitan los que le traspasaron? ¿Por qué creen ustedes que resucitan los que le traspasaron? ¿Por qué tienen que resucitar los que le traspasaron? Porque Jesucristo les dijo que lo iban a ver venir en gloria. Exactamente. Si ustedes se fijan, en el libro de Lucas 21, capítulo 21 y el versículo 27, vamos a Lucas capítulo 21 y el versículo 27. Vamos a leer desde el 25. Hablando ahí de la venida del Señor. Entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia a las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Noten aquí que y en toda angustia, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Ese es el momento cuando el mundo entero ve al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. Ahora miren ustedes en el libro de Marcos, capítulo 13, Marcos, capítulo 13, y el versículo 26. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes de los cielos. Es el mismo momento que está narrando Apocalipsis 1:7. Vendrán en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Ahora, si nosotros vemos, ¿por qué razón resucitan los que le traspasaron? Como dice el hermano, porque Jesús dijo que le iban a ver venir. Pero ¿por qué el Señor permite que los que le traspasaron le vean venir? Yo creo que es porque ellos tenían todas las evidencias para creer en el Hijo de Dios y decidieron rechazarlas. Caifás le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y creo que fue Caifás. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. Yo creo que es por eso. Fueron los más grandes enemigos del Señor. Fueron los que más persiguieron al Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Fueron los que, como dijo Rafa, tuvieron la evidencia más clara y profunda de que
el Señor Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías. Y fueron los que más acérrimamente se pusieron en contra de él. Fueron los que más acérrimamente se pusieron como estorbo. Miren ustedes qué tremendo, hermano. En Lucas, vamos al libro de Lucas un momentito. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Eso fue claro, también, claro, mi hermano. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13. Miren lo que le preguntan a Jesús aquí. Lucas 13, 22 y 23. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La pregunta que le hicieron a Jesús fue: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús fue: esforzados por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Que muchos van a procurar, pero no podrán entrar. Ahora, la respuesta que Jesús dio a la pregunta no fue que evadió la pregunta. Son pocos los que se salvan, no. Él está dando la respuesta. Y la respuesta obvia es que son pocos los que se salvan. Y no es porque Dios quiera que sean pocos los que se salven, no. Dios quiere que todos se salven y que todos posean arrepentimiento. El problema es que el ser humano no quiere aceptar la forma como Dios quiere salvar al ser humano. Quiere salvarse cada uno de acuerdo a su propia forma. Ahora, ¿por qué muchos procuran entrar y no pueden entrar? En el tiempo de Jesús y en nuestros tiempos también, hay una de las razones principales por las cuales las personas no se salvan y procuran entrar y no pueden entrar. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 23. Mateo 23, miren donde dice claramente Jesús, una de las razones, hay muchas razones, pero una de las razones por las cuales el ser humano se pierde es que dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Una de las razones principales por las cuales muchos se van a perder, o la mayoría se van a perder, es porque los dirigentes religiosos, y en el tiempo de Jesús así fue, se ponen entre ellos y el reino de los cielos. No entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando, porque les están diciendo: por este camino no vayan. En el tiempo de Jesús fue que le decían a la gente: no lo vayan a escuchar a él. Él es un disidente. Él es un apóstata. Está enseñando en contra de nuestra santa iglesia. No los vayan a escuchar. Y lo que les están negando es a ir a escuchar el mensaje del evangelio. Ir a escuchar el mensaje de la verdad. Ellos se hicieron acérrimos enemigos de Jesús porque lo odiaban, porque odiaban su mensaje, porque odiaban su evangelio. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 12 y el versículo 1. Esto es lo que surgió de la búsqueda.
Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En Mateo capítulo 5 y el versículo 20. Mateo capítulo 5 y el versículo 20. Dice Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. El problema era la doctrina que ellos tenían. Ese era el problema. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 26 y el versículo 64. Mateo 26, 64. Cuando estaba hablando con Caifás, como lo mencionó mi hermano Rafa, miren ustedes lo que estaba pasando, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron un sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Y claro, esto es muy significativo, mis hermanos. Le era totalmente prohibido al sacerdote rasgar sus santas vestiduras, porque esas vestiduras representaban el sacerdocio celestial, era una representación de ellos, tenían completamente prohibido. Pero ese acto de rasgar sus vestiduras era un acto que estaba presagiando lo que estaba ocurriendo con el sacerdocio de ellos aquí en la tierra, que iba a quedar caduco por haber rechazado al Señor. Dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En el libro de Marcos, el capítulo 14, Marcos, capítulo 14. Noten ustedes que Jesús le dijo: ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo, lo van a ver. ¿Ah? Marcos 14, 61 al 64. Dice Marcos 14, 61 al 64. Otra vez, mas él callaba, Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes
de los cielos. ¿Ven ustedes que Dios se los dijo del Señor? Ustedes lo van a ver al Hijo del Hombre viniendo. Esta es la razón por la cual Daniel capítulo 12:2 dice que van a resucitar algunos de los que se van a perder. ¿Quiénes? Los que le traspasaron. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ellos van a venir y lo van a ver. Ahora, ¿por qué razón? Es como una venganza de parte de Dios de que estos hombres, los que más le traspasaron, y hay otro grupo más. O sea, dentro del grupo que va a resucitar, son los que le traspasaron y otros más. Ya lo vamos a ver quiénes más van a resucitar de los malos. Pero es una venganza de parte de Dios, que Dios hace que este grupo se va, porque es que Dios quiere ver, que ellos lo vean como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué razones? ¿Por qué razón es que Dios permite que este grupo resucite? Miren lo que la sierva de Dios dice. El conflicto. Parece que voy a bajar este momento. miren lo que dice la palabra de Dios en el conflicto de los siglos, en la sierva del Señor, en la página 595. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su palabra, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con el que serán recompensados los fieles y obedientes. Qué lindo, ¿eh? Precioso. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de la verdad y del pueblo de Dios. Oigan, hermanos, los enemigos más acérrimos de la verdad y del pueblo de Dios. Todos esos dirigentes que han acusado al pueblo de Dios de hereje. Todos esos que odian al pueblo de Dios porque se han emancipado de su control. Todos esos que han humillado al pueblo de Dios van a resucitarlo, van a resucitar para ver, para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Por qué? Porque esa gente murió engañada. Muchos de ellos murieron engañados, pensando que estaban como se dice mucha gente por ahí, pensando que estaban del lado correcto de la historia. ¿Ah? Pensando que estaban luchando por la verdad de parte de Dios. Muchos murieron engañados, pero murieron engañados porque quisieron, no porque Dios no haya dado pruebas. ¿Cuánta prueba tenían en ese tiempo, mis queridos hermanos, los fariseos, los escribas, Anás, Caifás, todos los que injuriaron a Jesús? ¿Cuánta prueba no tuvieron de la obra que Jesús vino a realizar en esta tierra? ¿Cuánta prueba? La gente sanaba, resucitaban los muertos, sanaban las personas. ¿Cuánta prueba no tenían en sus manos? Por eso es que el Señor permite que ellos resuciten. Por eso el Señor los resucita para que ellos vean que estaban equivocados completamente en sus apreciaciones. Y la forma como trataron a sus santos, la forma como trataron al pueblo de Dios, fue una forma equivocada por su obstinación y por su rebeldía, por su orgullo, permanecieron en eso. Por eso Dios va a permitir que ellos resuciten. Lo van a ver venir. Van a verlo venir. Y se van a dar cuenta lo que ellos realmente hicieron.
Así se cumplirá las palabras que Jesús le dijo al sacerdote y a los fariseos. De aquí a poco habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Mateo 23:39, por eso os digo que desde ahora no me veréis hasta que veáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque hay poder en el nombre del Señor, hermano. Hay poder. Por eso es bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito para siempre nuestro Señor Jesucristo. Bendito Él por los siglos de los siglos. Quiera Dios que nosotros no seamos de ese grupo. Que no seamos parte de ese grupo. Porque ¿saben qué? Hay muchos que se van a volver enemigos acérrimos de la verdad. Y muchos que están en nuestras filas. Muchos que están con nosotros y muchos de nosotros, si nosotros no nos ponemos en las manos del Señor, vamos a transformarnos en enemigos acérrimos de la verdad del Señor. Hay muchos que se están transformando en eso, que piensan que son cristianos y se están transformando en enemigos de la verdad. Debemos aprender a amar la verdad, hermanos, y que el amor de la verdad transforme nuestros corazones, porque si no, sucede lo que dice el libro de 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Y ustedes se fijaron, cuando me devuelvo, perdón, vamos a ver aquí. Me devuelvo un momentito. Ahí. Miren ustedes, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. ¿Se saben lo que significa eso? Los enemigos más acérrimos de su verdad. Esos son los que se van a levantar. Ese es el grupo de los enemigos de Dios. Ellos se van a levantar en ese momento. Ahora, ¿saben algo interesante? Ustedes han visto que la palabra de Dios habla de las primicias. Si ustedes notan, la resurrección especial ocurre antes de la venida del Señor. Y aquí estamos viendo una razón por la cual resucitan los que resucitan para muerte, resucitan para muerte y confusión perpetua. Resucitan los enemigos más acérrimos de la verdad, dice la sierva del Señor, para ver la forma como Dios corona a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos siempre señalaron a los hijos de Dios como los falsos. Ellos siempre señalaron a los hijos de Dios como los disidentes. Ellos siempre señalaron a los hijos de Dios como los que estaban contra el orden establecido. Ellos siempre señalaron a los hijos de Dios como los que son los revoltosos. Ellos los señalaron como a Jesús, los señalaron como Belcebú, endemoniado. Los señalaron de todo. Y se van a dar cuenta en ese momento que era al revés. Van a reconocer su propia condición. La resurrección especial ocurre poco antes de la segunda venida del Señor, pero la primera resurrección ocurre cuando Cristo ha descendido del cielo. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con todos en Cristo resucitarán primero. Nótese que primero desciende y luego lo resucita. Él desciende y luego lo resucita. Es decir, que los que resucitan, porque descenderá del cielo con aclamación, con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo descenderán. O sea que Cristo desciende, y cuando desciende lo resucita. ¿Ok? Pero los que resucitan antes lo van a ver descender. Ellos sí lo van a ver descender. Por eso dice que todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. ¿Por qué lo van a ver? Porque van a estar vivos. Porque el Señor los va a resucitar antes. Ahora, ¿quiénes son los justos
que resucitan en esa resurrección especial. ¿Quiénes son esos justos? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13. Y aquí esto es tremendo y maravilloso para nosotros, hermanos, porque van a ver que esto es una promesa para usted y para mí. Es una promesa tremenda. ¿Por qué es una promesa tremenda para nosotros? Bueno, porque nosotros como adventistas, desde que se empezó a predicar el mensaje de la verdad presente en la segunda venida de Cristo, siempre hemos tenido, usted y yo como adventistas, un sueño. Hemos tenido una esperanza. Hemos tenido una fe. ¿Cuál es? El sueño, la esperanza y la fe que hemos tenido es ver a Jesús venir en las nubes del cielo. ¿Sí o no? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza como adventistas que tenemos. Por eso nos llamamos adventistas, porque esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Y usted ha escuchado a todo adventista del séptimo día que siempre dice: ¿cómo me gustaría estar vivo para ver a Jesús venir en el cielo? ¿Ustedes lo han visto? ¿Y cuántos de las personas que nosotros hemos conocido que han sido siervos de Dios siempre han dicho: ¿cómo me gustaría estar vivo para ver a Jesús venir en las nubes del cielo? Esa es la esperanza, ¿sí o no? Yo quisiera verlo, estar vivo para verlo. Pues, ¿qué dice la bienaventuranza? Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué dice? Bienaventurado de aquí en adelante. ¿Cuándo es de aquí en adelante? ¿Qué periodo de tiempo es ese? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué periodo de tiempo es ese de aquí en adelante? En el libro... Yo creo que ese periodo... Sí, mi hermano Rafa. Que ese periodo... Sí, gracias. Yo creo que ese periodo es ya cuando empieza antes de que se dé la ley dominical y cuando empieza el tiempo previo de angustia. Porque ya en ese momento van a morir o vamos a morir muchos antes de que se cierre el tiempo de gracia. Bien, escuchen lo que dice la sierva del Señor. Maravillosas son estas palabras. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante. Y especialmente cuando se las considera a la luz del marco en que están colocadas. Al final de la profecía concerniente al triple mensaje que ha de razonar en preparación para el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Estos son los tres mensajes que predica el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. El conflicto de los siglos, página 694, dice: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna y otros para muerte, para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Y dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con sus guardadores de la ley. ¿Quiénes? Los que murieron, ¿en qué momento dice ahí? Los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Así que cuando la palabra de Dios dice bienaventurado de aquí en adelante, se está hablando es desde el momento en que se empezó a dar el mensaje del tercer ángel. De allí en adelante, bienaventurado los muertos que duermen en ese periodo. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. En ese periodo, los que murieron después de que se empezó a dar el mensaje del tercer ángel, dice la sierva del Señor, que salen glorificados de la tumba. Es que aquí hay un punto muy importante. ¿Saben ustedes, hermanos? Nosotros cuando estudiamos el mensaje del tercer ángel, nos quedamos muy cortos, porque el mensaje no termina en el versículo 13 de Apocalipsis. El mensaje continúa, el capítulo 14 continúa hasta el versículo 20. Es un mensaje completo, que nosotros siempre lo hemos cortado. Estudiamos los versículos del 6 al 13 y ahí quedamos. Pero hay un mensaje de Dios que, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le predica? ¿A quién le predican los tres ángeles? ¿A quiénes le predica? Según la Biblia. ¿A quién le predica? Le predican los tres ángeles. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Okay? Todo el mundo. Al mundo entero. Los tres ángeles se predican al mundo entero. Y nosotros como adventistas también debemos de saber que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje completo, total, compacto. El mensaje del primer ángel trae el mensaje en sí. El mensaje del segundo ángel es un anuncio de la caída de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel es una advertencia de no recibir la marca. Ese es el mensaje completo y total. El primer ángel trae el mensaje del poder de Dios para nuestra vida. El segundo ángel es una advertencia, un anuncio, ha caído Babilonia. El tercer ángel, una advertencia de no recibir la marca, para no recibir la ira de Dios. Ese es el mensaje completo y total, que es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? Es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero, ¿ustedes saben una cosa? Que después de que se cierra la gracia, todavía el pueblo de Dios tiene otro mensaje que dar. ¿Ustedes sabían eso? Después de que la gracia se cierra, todavía hay un mensaje que dar. Obviamente ya no a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Obviamente ya no al mundo entero. Obviamente ya no para que la gente venga y reciba al Señor, porque ya la puerta de la gracia se va a cerrar. Obviamente. Pero el pueblo de Dios tiene que continuar dando un mensaje. Entonces la pregunta es, ¿a quién se le da ese mensaje? ¿A quién? Venga, mi hermano Alfredo, aquí que está. Aquí, mi hermano Alfredo, para que... El hermano está con muchas ganas de... Ya sé. ¿Ah? Ay, muchas gracias, hermano Gerson. Sí, es que es muy interesante, hermanos, este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, porque como dice nuestro hermano Gerson, nosotros como adventistas se nos ha enseñado, se nos ha formado, de que el mensaje que tenemos como una
como les digo, tenemos un compromiso con Dios, con el mundo, con el mundo. Un mensaje que Dios nos ha encomendado. Y ustedes saben que, hablando en términos adventistas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre ha sostenido, la organización, de que dice que la Iglesia Adventista no es otra cosa que la continuación histórica del pueblo remanente que Dios ha tenido como pregoneros de la verdad. ¿No es cierto? Sí, así se considera la Iglesia Adventista, y es cierto. Nosotros como adventistas tenemos esa responsabilidad. Y como decía el hermano Gerson, nosotros normalmente cuando estudiamos los mensajes estos de los tres ángeles, realmente no es el mensaje de tres ángeles. No. El hermano Gerson decía que normalmente nosotros comenzamos, sí, a estudiar desde el versículo 6 en adelante. ¿No es cierto? Sí, ahí comenzamos. Apocalipsis 14, ¿sí? Y empezamos del 6 en adelante. ¿Y terminamos dónde? ¿Hasta dónde llegamos nosotros? ¿Ah? Llegamos hasta el versículo 12. Hasta el versículo 12 llegamos, porque creemos nosotros que el mensaje que tenemos nosotros que predicarlo llega hasta allí nada más. ¿Sí? Pero el hermano Gerson decía antes que no es así, porque la palabra de Dios dice que no son tres ángeles nada más. No. La palabra de Dios dice que son 7 mensajes. Son 7 mensajes. O sea, si nosotros llegamos hasta el tercer mensaje, significa que nos faltan ¿cuántos? Faltan 4 mensajes todavía. ¿Sí? Son mensajes que se dan, ¿verdad? Se dan, se promulgan, se predican por un movimiento. Cada mensaje es proclamado por un movimiento. Claro, cada movimiento está siendo simbolizado por un ángel. Por eso son 7 ángeles que representan a 7 movimientos. ¿Sí? Es interesante este mensaje, porque como decía el hermano Gerson, después que se da el mensaje del tercer ángel, así como hay un ángel que da la advertencia, ¿sí? Hay el mensaje del primer ángel, nosotros dijimos o siempre lo hemos estudiado, que lleva lo que va a dar salvación. Y la salvación es únicamente al Evangelio. Amén. ¿Ok? El Evangelio de Cristo. Como dice Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué cosa? Poder de Es Dios el poder de... para salvación. Hermanos, vean, y ese poder de Dios es el que salva. Amén. Es el Evangelio el que salva. Y este primer ángel lo que lleva es el Evangelio eterno para salvación. Amén. Y así sucesivamente. Sigue un segundo ángel. ¿Ok? Así mismo hay un tercer ángel. Pero como decía el hermano Gerson, hay un cuarto ángel, hermanos. Hay un cuarto mensaje. Y sucesivamente también hay un quinto, un sexto y un séptimo mensaje. Claro está, como le decía el hermano Gerson, estos mensajes ya se dan, se promulgan, ya cuando ya no hay gracia, cuando la gracia ya se ha acabado para los seres humanos, para que se puedan salvar los seres humanos, ya no va a ser posible, porque la gracia se habrá terminado. Entonces, yo le preguntaba al hermano Gerson, que la gente en general se pregunta, y con mucha razón, la gente pregunta, si se van a dar esos mensajes, ¿a quiénes se les va a dar ese mensaje entonces? Si ya no hay oportunidad de salvación, ya no hay gracia. Entonces, ¿a quiénes se les da ese mensaje? Esa es la pregunta, ¿a quiénes? Y resulta que la palabra de Dios y respaldada por el Espíritu y Profecía nos dice que esos mensajes ya no son proclamados a seres humanos. No.
sino que son mensajes. Este mensaje ya se proclama, ya se le da, pero ya es para que los otros mundos, porque la palabra de Dios dice que hay mundos no caídos, ¿verdad? Ok, pero también es bien sabido que todo este mensaje es dado también para los ángeles, ¿ok? Para los ángeles, ¿sí? Y los otros mundos también, porque eso sirve como un testimonio al universo. Amén. ¿Ok? Entonces ya no quiero quitarle tiempo a nuestro hermano Gerson aquí. Aquí los dejo con hermano Gerson para no quitar el tiempo. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, porque así es. Así es, mis queridos hermanos. Hay un mensaje que dar. Los tres ángeles dan un mensaje, pero hay más mensajes que dar. Y estos mensajes son dados a los principados y potestades en las regiones celestes. La iglesia le va a predicar a los ángeles, caídos y no caídos, a los mundos no caídos, al universo entero, después de que se cierre la gracia. ¿Y cuál va a ser esa predicación? Va a ser una predicación de testimonio, donde van a demostrar lo que Dios ha hecho por ellos y en ellos. Y a través de esa demostración que la iglesia dará, el pueblo de Dios dará, a través de esa demostración, entonces el mundo le va a dar honra y gloria a Dios. Los seres no caídos le darán honra y gloria a Dios por la obra que ha hecho en la vida de ese pueblo. Ahora, si ustedes notan, aquí dice que todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, por eso la Biblia dice, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Desde cuándo? Desde que se empezó a dar el mensaje del primer ángel en adelante. Desde que se empezaron a predicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel en adelante. Mi hermana Mayela, con gusto. Gracias. Pero también nosotros, no solo hasta el final, sino a través de todos los tiempos le hemos predicado a los mundos no caídos lo que ha sido Dios. Claro que sí. Ha sido justo y Sí. cómo el diablo ha sido injusto. Sí, así es. Yo creo que somos teatro para ellos. O sea, ellos nos están viendo como una película. Así es. Ellos ven cada día y cada día se aceptan que la acusación del diablo ante Dios ha sido injusta. Totalmente. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, pero la forma como lo harán o se hará a través de este grupo que va a terminar la obra en este tiempo final, que son los 144,000, el testimonio que ellos darán va a ser un testimonio que solamente a través de la vida de Jesús la ha podido ver el ser humano en esta tierra. Y no va a ser uno, van a ser 144,000 hombres de Dios que darán un testimonio a los seres no caídos, a los mundos no caídos, de cómo Dios ha hecho con ellos. Y no solamente a los mundos no caídos, sino también a los perdidos. Tanto es así que los mismos perdidos van a abrir los ojos. Y finalmente, toda lengua se doblará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tanto va a ser el testimonio de este fiel pueblo de Dios en el tiempo final, cual nunca lo ha habido, solamente en la vida de Cristo, cual nunca lo ha habido. 144,000 santos dando ese testimonio final. Y eso es lo que dice del capítulo 14, del versículo 14 en adelante. Hoy no lo estamos estudiando porque ese no es el tema, pero podemos estudiarlo en otra fecha, el versículo 14 en adelante de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 en adelante. O sea, sí, el pueblo de Dios toda la vida ha dado testimonio a los ángeles, a los seres no caídos, a los mundos no caídos, y somos el teatro de la gracia que ellos se gozan en ver la forma como Dios transforma. Pero ahora es más específico. Pero en el tiempo final,
ellos van a ver como nunca antes ningún grupo de iglesia a través de la historia ha demostrado la gloria de Dios. Por eso en el capítulo 18, versículo 1, dice que vi otro ángel que descender del cielo con gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra entera alumbrada con la gloria. Eso significa que la tierra entera iba a ser alumbrada con el poder de Dios en la vida de estos seres, en la vida de ellos. Entonces el testimonio que ellos darán va a ser un testimonio que va a ser completo y total. Y también hay algo que tal vez no nos da tiempo de estudiar ahora, y es que el mundo necesita ver esa manifestación, porque hay una obra final que debe ser realizada, no solamente en el mundo entero con respecto al carácter de Dios, porque Satanás ha dicho desde el principio que Dios es injusto. Y todo eso está relacionado con lo que estamos estudiando ahora. Porque miren lo que dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Para qué salen? No salen por gusto, no salen porque Dios quiere que los que murieron en el mensaje del tercer ángel se levanten. No, ellos salen glorificados para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ellos salen para escuchar ese pacto de paz. ¿Cuál es el pacto de paz? ¿Qué es lo que pasará? Voy a leer un poquito más. Dice: los sepulcros se abren. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos 694 y 695. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. Noten que salen glorificados ya. Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ellos salen para oír el pacto de paz. Los que le traspasaron, ya eso lo vimos en Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahora dice: densas nubes cubren el firmamento, sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando como si fuera el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo la tierra con claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Oigan, los falsos maestros comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse con el pueblo de Dios observador de los mandamientos, se sienten presa de la consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelven en terror abyecto. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas clamaron: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento. Ahora noten, mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia las nubes, se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible, en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas.
Entonces, ahora escuchen esta parte. Esta parte es importante. Entonces, aparece en el cielo una mano que sostiene las dos tablas de piedra puestas una sobre la otra. ¿Qué aparece en el cielo? Una mano que sostiene las dos tablas. Todavía el Señor no ha venido. Eso es antes de que venga. Que sostiene las dos tablas de piedra puestas una sobre la otra. El profeta dice en Salmos 56, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como letras de fuego. Las palabras que son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les ha dado su ley en la cual hubiera podido comparar su carácter y sus defectos mientras que había una oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron de lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a profanar el santo sábado del Señor. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta los más insignificantes entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello de Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual lo construyeron. Se dan cuenta que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición cuando profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de la infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga, apártate, mi servidor. Y ahí sigue, mis hermanos. ¿Saben qué ocurre? Aquí en la diapositiva dice, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Saben cuál es ese pacto? Mientras esas manos están en el cielo abriendo las tablas, el Señor empieza a decir cada uno de los mandamientos. Ese es el pacto de paz. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, hubieron truenos, relámpagos y una gran bulla que hasta fuerte ahí? Cuando Moisés bajó y el pueblo estaba en apostasía con el becerro de oro, Moisés agarró las tablas y las quebró. Dios le dijo, hazte otras tablas, porque las primeras tablas Dios se las había dado, pero ahora hazlas tú. Y Moisés sube con las tablas y Dios vuelve a escribir, pero ya no hubo trueno, ya no hubo relámpago, ahora fue más discreto la situación. Entonces, ahora, en este tiempo final, cuando hay truenos y relámpagos y todo, Dios vuelve a decir los mandamientos, uno por uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo de Dios escucha esas palabras. Y recuerden, ese es el pacto de paz que escuchan los que se despiertan, los que durmieron en el mensaje del tercer ángel. Cuando habla del mensaje del tercer ángel, no está diciendo el tercero, nada más. Cuando habla del mensaje del tercer ángel, obviamente habla primero, segundo y tercero, porque un mensaje tercero solo no tiene sentido si no hay un segundo anterior y un tercero anterior. Y cuando habla la Biblia, mensaje del tercer ángel es el mensaje de los tres ángeles.
Cuando los que murieron en el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje, se levantan para escuchar el pacto de paz. Dios empieza a decir, no tendrías dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Dios escucha eso. Los que resucitaron en el mensaje del tercer ángel lo escuchan también. Y todos gritan, gloria, aleluya. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. El pueblo de Dios dice, gloria, aleluya. El tercer mandamiento, Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El pueblo de Dios dice, gloria, aleluya. Y cuando llegue al cuarto mandamiento, el mandamiento del reposo de Dios, que ellos no solamente lo van a guardar como un día, sino que el reposo de Dios va a estar en su vida completamente, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y Cristo va a estar en su vida. Cuando ellos escuchan, acordarte hasta el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Como ellos entienden lo que ese mandamiento significa, como ellos están viviendo en el reposo de Dios, no solamente un día, sino que todos los días de la semana viven en el reposo de Dios, como ellos han descansado en el Señor completamente, cosa que ya los planes de ellos no son sus propios planes, sino son los planes de Dios. Como ellos viven realmente en el reposo de Dios y el reposo de Dios es parte de su vida ya, cuando terminas de Dios de decir ese mandamiento, ellos dicen, gloria, aleluya, victoria sobre la bestia, sobre su número y sobre su marca. Entonces, ustedes ven, hermanos, qué tremendo esto. Eso es lo que va a decir, gloria, aleluya. Emocionados, hermanos. ¿Por qué? Porque es una experiencia completa. Van a salir de esa experiencia de sus vidas. Y ese, gloria, aleluya, es una predicación de su propia vida, de lo que va a estar ocurriendo en la vida de cada uno de ellos. Y lo van a decir no solo los que están vivos, los 144,000, sino también los que han resucitado. ¿Cuáles? Los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Así que mi hermano, usted, si muere en el mensaje del tercer ángel, si muere en esa bendita esperanza, usted va a resucitar antes de que Cristo venga y lo va a ver venir en las nubes del cielo. Amén. Amén. ¿Ven ustedes? Entonces la esperanza de todo adventista es decir, yo quiero estar vivo cuando Cristo venga. Si estás en el mensaje del tercer ángel, vas a estar vivo, lo vas a ver venir en gloria. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Por eso dice, bienaventurado de aquí en adelante. La hermana White lo va a ver venir en gloria porque va a resucitar antes de que Cristo venga. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo hace así? Porque Él sabe cuál es la esperanza de estos hijos. Este es el mensaje de la verdad presente hoy, el segundo advenimiento de Cristo. Primeros escritos, página 285. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Se levantarán. Estos bienaventurados que predican el mensaje del tercer ángel se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tremendo, mis queridos hermanos. Ese es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Hay una resurrección especial. Es la resurrección de los que duermen en el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Cuándo es de aquí en adelante? De aquí en adelante es desde que se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuándo se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel? Desde 1840 en adelante. Un poquito antes de 1844. Desde ahí se empezó a predicar. Por lo tanto, la hermana White, el pastor Jaime White, el pastor Longo, el pastor Andrews, esos grandes hombres de Dios
van a resucitar para verlo venir en gloria. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel? Se empezó a predicar a partir de 1844, un poquito antes. Si nosotros comparamos, ahora, este punto lo vamos a ver más adelante, porque no quiero adelantarlo. Nosotros estamos estudiando el capítulo 12. Hay una bienaventuranza en el libro de Daniel que dice, bienaventurado de aquí, bienaventurado el que espere y llegue. Y hay una bienaventuranza en el libro de Apocalipsis que dice, bienaventurado de aquí en adelante. Más adelante en nuestro estudio vamos a ver cómo esas dos bienaventuranzas se entrelazan completamente. Hacen una sola, se entrelazan. Y tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo ahora. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta aquí. ¿O hay algún hermano que quiere comentar algo, que quiere compartir algo con nosotros? Mi hermano Rolando, ¿quería decir algo? Sí, Gerson, casualmente, ahora que lo pusiste en la pantalla, que hablas de un próximo estudio. Bienaventurado el que llegue a 1335. Ahí, por ahí en el aire, predicaciones de pastores adventistas con temas actuales que están haciendo eso a día literal. Por ejemplo, el pastor David Gates. No sé si has tenido la oportunidad de ver ese tema. Lo está aplicando a días literales y lo está llevando a una proximidad, creo, de 5 años hacia el frente. Lo que no recuerdo ahorita es de dónde empieza él, pero sí termina como a 5 años adelante. Entonces está poniendo ahí un tiempo aproximado de la venida de Cristo. Obviamente no viene al tema de hoy, pero sí vi el pantallazo ahí y qué bueno será estudiar ese versículo para tener todos claro a qué se refiere y no caer en especulaciones de cálculos de tiempo que no están permitidos. Ese es el comentario. Nosotros vamos a estudiar ese tema. Ahorita vamos por el versículo 2 y el tema es un poquito más adelante. Hay que verlo en su contexto. Obviamente lo vamos a ver. Vamos a ver los 1290, los 1335 días y los 1260 días que presentan más adelante el capítulo 12 de Daniel. Vamos a hacer un análisis bíblico y vamos a ver si hay posibilidad bíblica de aplicarlos al futuro, si son días literales o son días por año. Vamos a ver por qué razón los pioneros lo aplicaron a día por año. Vamos a ver si nosotros en este momento tenemos alguna vislumbre bíblica para poder aplicarlos día literal. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos dirija para saber qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos para ahora, ¿verdad? Y qué es lo más importante para nosotros como pueblo. Eso es lo mejor. Yo creo que todo tema que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a que nuestra vida no sea la misma, eso es lo más importante, ¿sí? Y este tipo de tema, estas aplicaciones no sirven para que mi vida sea diferente, pues es solo información que no me va a ayudar. Pero si dentro del mensaje que Dios nos da, el tema es para transformar mi vida, que eso es lo que Dios quiere, que yo esté listo para cuando Él venga, yo creo que es lo más importante para nosotros. Entonces, debemos de pedirle con mucha humildad a Dios de que sea Él el que dirija nuestro estudio. Yo sé que ahora hay muchas formas y muchas tendencias y muchas interpretaciones y muchas postulaciones diferentes. Yo creo que nosotros no tenemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta la tiene la palabra de Dios y Cristo, ¿verdad? Y yo creo que todavía hay muchas cosas que Dios tiene que enseñarnos a nosotros.
lo que debemos de tener es una mente abierta y tratar de pedirle a Dios de que nos ayude a que vayamos entendiendo qué es lo mejor. Pero hay algo muy importante. Dentro de la Biblia hay temas que son importantes, pero hay otros que son imprescindibles. ¿Sí? Hay temas importantes y hay otros imprescindibles. Los temas imprescindibles son los temas que nosotros deberíamos de concentrarnos en los temas imprescindibles. Hay otros que son importantes, que también hay que abordarlos, pero los imprescindibles son los que yo no puedo dejar de estudiar. Y son los temas que deben de tener en nosotros. Vamos a terminar acá para después continuar. Si alguno quiere... Don Gerson, disculpe, es que mi hermana no se va a poder meter para que sepan que no pueda cantar. Ah, no se preocupe, no hay ningún problema. No hay problema. Vamos a tener una oración, mis queridos hermanos. Sí, hermano. Sí, mi hermano, Aquí, hermano. Eduardo, sí. Sí. Gracias por el estudio nuevamente. Ustedes se recordarán que originalmente, desde el principio, todo el mundo entendía de que los que iban a estar vivos cuando el Señor Jesús viniera de los seres humanos, pues se entendía que solamente los 144,000. Sin embargo, a la luz de este estudio y de ir profundizando más no solo en continuar el estudio del libro de Apocalipsis, sino que también en los testimonios, nos damos cuenta todos que no es así. Sin embargo, incluso este tema no es un tema de estudio en la iglesia en general. Y pues si están ahí en la Biblia y Dios nos anima a que estudiemos Daniel y Apocalipsis, pues ha llegado la hora, ¿no? Ya hace rato llegó la hora de que nosotros escudriñemos. Y pues si Dios en algún momento nos ha llamado para compartir la justicia con los demás, como dice Daniel 12, ¿verdad? Muchos entenderán. Pues que así sea, ¿verdad? Y que el nombre del Señor sea glorificado. Y como ya se dijo, pues lo vital, lo imprescindible, que vendría a ser como la respuesta que esperaba el carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso lo tomemos en cuenta en primer lugar cada uno de nosotros, hermanos. Como dice la palabra, ¿verdad? Ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, que el Señor disponga de nosotros y nos usa, y ahí continuar pues en la proclamación a los demás. Ocupémonos, hermanos, en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que los frutos del Espíritu Santo sean producidos en nuestra vida, y que el Espíritu Santo nos impulse a hablar, ¿no? A hablar estas cosas, estas verdades proféticas, para que nuestros hermanos y también el mundo se dé cuenta que Jesús está a las puertas, que Jesús está a las puertas, y que cuando se cierre el tiempo de la gracia ya no habrá oportunidad para nadie. Nosotros somos los primeros, pienso yo. Nosotros, yo creo que lo vemos todos aquí. Nosotros somos los primeros que deberíamos de aprovechar este poco tiempo de gracia que nos queda. Y después, pues llamar a otros al arrepentimiento. Yo creo que ese es el mensaje en resumen que se debe dar al mundo, ¿verdad? Para que se arrepientan, así como lo hizo Jesús y Juan el Bautista. Eso sería. Amén. Así es, mi hermano. Sí. Así es. Hermano, ¿puede despedirnos en oración, hermano Eduardo, por favor? Así, con mucho gusto, hermano. Muchas gracias. Muy bien, habemos 10 personas todavía. Muy bien, oremos, hermanos, oremos.
Nuestro buen Padre y Dios nuestro que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Una vez más te damos gracias, oh Señor, por el don de la vida en este lindo sábado y por el privilegio que nos has dado a cada uno de estudiar tu palabra, de abrir tu palabra, de escudriñarla, de poner atención, de recordarnos cada uno lo que hemos estudiado por nuestra cuenta, Señor, y juntos con tu ayuda haber podido ampliar nuestros conocimientos. Solo te pedimos que también aumentes nuestra fe y que podamos buscar tu rostro cada día, Señor, para poder seguir contemplándote y ser transformados de gloria en gloria, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Señor, te agradecemos por el tiempo sagrado que ya está terminando de tu día santo. Gracias por la vida y gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos para que permaneciendo en Cristo Jesús podamos alumbrar como luminares en el mundo, que con amor, que con interés de hacerles bien, podamos acercarnos a la persona, Señor, de cualquier manera para compartir este mensaje de salvación, de advertencia que tú nos has dado cada uno. Especialmente bendice a nuestras familias, a las familias aquí representadas, y que más adelante muchos hermanos o amigos puedan unirse, Señor, al estudio. Y gracias por tu gran amor y la gran paciencia que nos tienes. Gracias porque pones delante de nosotros una nueva semana. Suplicamos que tú seas con nosotros y nosotros podamos buscarte. Cuida a cada uno de tus hijos y bendice a cada familia. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el santo nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que si pueden seguir orando por mi hija, más que le van a seguir poniendo la quimio cada semana, por favor. Así es, mi hermana, vamos a seguir orando, hermana Anita, por su hijita. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Igualmente. Que pasen feliz semana. Igual, que Dios les bendiga mucho. Feliz semana, mis queridos hermanos. Muchas gracias, Gerson, por el apoyo, por eso.